Esta tarjeta es falsa y tú eres un fraude. La voz de Carol Fletcher, cargada de veneno, rompe la silenciosa elegancia del Sterling Trust Bank. Aquí no servimos tu dinero. Una mano aprieta con fuerza el brazo de Sarafina Sterling. El oficial Evans, con su rostro, una máscara de autoridad petulante, sonríe con desprecio. Ya oíste a la señora. Vienes conmigo, cariño. Veamos qué tan fuerte eres en una celda. No tiene ni idea de que la mujer a la que ataca con su vestido de seda esmeralda es la hija adoptiva del hombre cuyo nombre figura en el banco, el mayor benefactor de la ciudad. ¿Qué sucede cuando los prejuicios mezquinos y la fuerza bruta chocan con un poder inimaginable? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta y suscríbete para presenciar un ajuste de cuentas de proporciones épicas. El sol del mediodía se filtraba a través de las imponentes ventanas arqueadas del Sterling Trust Bank, iluminando moes de polvo que danzaban como diamantes en el aire. El salón principal era una catedral dedicada al comercio, una caverna de mármol pulido, rica caoba y latón reluciente. Los únicos sonidos eran los susurros apagados de los clientes adinerados, el suave clic de zapatos caros sobre el suelo inmaculado y el suave zumbido rítmico del dinero al contarse, moverse y multiplicarse. Era un santuario del dinero antiguo, una fortaleza construida sobre generaciones de poder acumulado, donde cada transacción era un acto de fe en un sistema diseñado por y para la élite de la ciudad. Este era un lugar donde el linaje era más valioso que la moneda, y las reglas no escritas de la posición social se aplicaban con más rigor que cualquier regulación federal. A este bastión de discreta y conservadora riqueza, Sarafina Sterling llegó como una joya viviente, un destello de color vibrante en un mundo de gris carbón y azul marino. Su vehículo, un Bentley Azure hecho a medida en un azul medianoche intenso, se detuvo con un ronroneo junto a la acera, atendido por un aparcacoches que pareció momentáneamente aturdido por su silenciosa e imponente presencia. Cuando la puerta se abrió y ella salió, la acera de la ciudad pareció convertirse en una alfombra roja. El vestido que llevaba era una sencilla túnica de seda verde esmeralda, un color tan rico y profundo que parecía absorber la luz circundante. La tela se ceñía a su figura, testimonio de una figura a la vez escultural y voluptuosa. Su piel era del color de la teca cálida y pulida, y una cascada de rizos apretados y brillantes enmarcaba un rostro de impresionante belleza simétrica. Era alta, de porte majestuoso, y la generosa curva de su busto se realzaba, en lugar de ocultarse, por el corte engañosamente sencillo del vestido. Era una paradoja andante en aquel entorno, una mujer de belleza innegable, casi deslumbrante, y presencia imponente, que además era negra. En el mundo de Sterling Trust, esto era una anomalía, una variable que el sistema no estaba programado para calcular. Al entrar al banco, una sutil pero palpable onda recorrió el vestíbulo. Las conversaciones se entrecortaron, las cabezas se giraron, los ojos acostumbrados a evaluar la riqueza y el estatus, con una sola mirada se abrieron de par en par con una mezcla de admiración y confusión. Vieron el vestido, el porte, el aura de confianza espontánea, pero todo ello se presentó de una forma que desafió sus expectativas. Desde su despacho, una percha acristalada con vistas a toda la planta, la gerente de sucursal del banco, Carol Fletcher, vigilaba la entrada. Carol era una mujer de unos 40 años, de rasgos marcados, cabello rubio cuidadosamente peinado y unos fríos ojos azul pálido que no se perdían nada. Se consideraba la guardiana del legado de Sterling Trust, la guardiana que se aseguraba de que la impecable reputación del banco permaneciera intacta. Se había forjado este puesto con uñas y dientes gracias a una combinación de ambición despiadada y una habilidad casi sobrenatural para complacer los caprichos de las familias más adineradas de la ciudad. No se veía como una empleada, sino como miembro de su clase, y protegía su exclusividad con la ferocidad de un dragón que protege a su horda, y cada instinto de su cuerpo. Instintos agudizados por toda una vida de prejuicios cuidadosamente cultivados. Gritaba que la mujer del vestido esmeralda era una impostora. Jennifer, ¿quién es esa?
La voz de Carol, un siseo bajo en el intercomunicador de su escritorio, resonaba con la sospecha. La voz de su asistente le respondió con voz entrecortada, nerviosa. No lo sé, señora Fletcher. No tiene una cita programada. Carol observó cómo Sarafina se dirigía al mostrador de banca prioritaria, sorteando la pequeña fila con una sonrisa firme y de disculpa al cajero. Presentó una tarjeta. No era una tarjeta de débito o crédito estándar. Era un rectángulo grueso de metal negro, con una elegante S grabada en platino. La tarjeta Sterling Signature, el nivel más alto de banca privada, reservada para personas con un patrimonio neto de 8 cifras o más. El cajero, un joven llamado Tom, echó un vistazo a la tarjeta y su compostura profesional se desvaneció, reemplazada por una mirada de asombro. «Por supuesto, señora». «Enseguida. ¿En qué puedo ayudarla?», tartamudeó. «Quisiera retirar $100,000 en efectivo», dijo Sarafina con una voz de contralto tranquila y melódica. Carol Fletcher se levantó de golpe de su silla. $100,000 en efectivo. De una mujer de color desconocida que tenía una tarjeta que supuestamente pertenecía a las dinastías más recluidas y poderosas de la ciudad. Las piezas no encajaban. En el mundo meticulosamente ordenado de Carol, no podían encajar. Era un fallo en la matriz, un fraude tan audaz que casi resultaba insultante. ¿Y ella? Carol Fletcher, la protectora del reino, iba a ser quien lo desenmascarara. Se alisó su severo blazer gris, con una sonrisa cruel y satisfecha en los labios. El juego estaba a punto de terminar. Sarafina esperaba pacientemente en el mostrador. Un retrato de serenidad, aparentemente ajena a las oleadas de sospecha que emanaban de la oficina del gerente. Entendía el poder de la imagen, el lenguaje silencioso de la riqueza y el estatus. La tarjeta de firma Sterling no era solo una herramienta para la banca. Era una llave. Fue diseñado para abrir puertas, silenciar preguntas e imponer respeto incondicional, inmediato. Era un símbolo del poder de su padre, un poder que rara vez ejercía en público, pero que sustentaba toda la estructura financiera y política de la ciudad. Para Sarafina, sin embargo, siempre había sido un arma de doble filo. Le permitió acceder, pero también la exigió un nivel de escrutinio e incredulidad que sus colegas blancas nunca tuvieron que afrontar. Había aprendido hacía tiempo que, para una mujer con su aspecto, poseer semejante riqueza no se consideraba un logro, sino una curiosidad que exigía una explicación. El joven cajero, Tom, sudaba. Una retirada de efectivo de $100,000 no era inusual para clientes con firma, pero requería la autorización de un gerente. Corrió a la oficina de cristal de Carol, sosteniendo la tarjeta negra como si fuera una reliquia sagrada. Sarafina lo vio marcharse, con un suspiro leve, casi imperceptible, escapando de sus labios. Esperaba una transacción sencilla y rápida. Necesitaba el dinero para el depósito de una serie de esculturas a gran escala para la nueva ala pediátrica del hospital municipal, un proyecto que ella misma financiaba. Era un acto caritativo, anónimo y sincero, pero ahora se estaba convirtiendo en un espectáculo. Dentro de la oficina, Carol tomó la tarjeta de la mano temblorosa de Tom. Pasó el pulgar sobre la S grabada. Se sentía bien. El peso era el correcto, pero su instinto, un pozo negro de prejuicios arraigados, le decía que era una falsificación. Una falsificación muy, muy buena. ¿Pasaste la tarjeta?, preguntó con voz cortante. Sí, señora Fletcher. La cuenta es válida. El nombre es Sarafina Sterling. Hay fondos más que disponibles. La cuenta está activa. Tragó saliva con dificultad. Un saldo nunca antes visto. El nombre golpeó a Carol como un puñetazo. Sterling, el mismo nombre que el fundador y actual presidente del banco, el enigmático y solitario Arthur Sterling. No podía ser. Arthur Sterling era un antiguo patriarca adinerado, un hombre cuya familia se remontaba a los padres fundadores de la ciudad. Era viudo, y era bien sabido que no tenía hijos biológicos. Esta mujer, esta extravagante criatura en el vestíbulo, no podía ser una Sterling.
Era una trampa, una estafa. Probablemente era alguna amante o una estafadora que de alguna manera había conseguido una tarjeta robada. El nombre es una coincidencia o parte de la estafa, decidió Carol al instante, con la mente como una fortaleza contra cualquier evidencia que contradijera sus prejuicios. El sistema puede ser hackeado. Una cuenta tan grande sería un objetivo fácil, pero el escaneo biométrico, se atrevió Tom tímidamente. Al insertar la tarjeta, el teclado numérico requiere la huella dactilar. Coincidía con el titular de la cuenta registrada. Carol entrecerró los ojos. ¿La huella dactilar? Era un problema, pero no insalvable. Para un estafador capaz de falsificar una tarjeta tan sofisticada, falsificar la huella dactilar probablemente era pan comido. Había visto documentales al respecto. Moldes de silicona, dijo con aire de autoridad, restando importancia a su preocupación. Es una técnica criminal común. Se puso de pie, con la decisión tomada. No sería la gerente que dejara que una cuenta de 9 céntimos fuera vaciada por un charlatán de gueto con un vestido de seda. Sería la heroína que detuviera el crimen del siglo. Sus acciones sin duda le granjearían la gratitud, y quizás incluso la atención personal del mismísimo Arthur Sterling. Era la oportunidad perfecta para demostrar su valía y ascender de simple gerente a una verdadera confidente del círculo íntimo de Sterling. Le devolvió la tarjeta a Tom. «Le largas», ordenó. «Dile que una transacción de esta magnitud requiere verificación adicional para su propia protección». Sé cortés pero firme. Voy a encargarme de esto personalmente. Tom regresó al mostrador, pálido. Carol lo observó un momento y luego cogió el teléfono. No llamó a seguridad interna del banco. Fueron demasiado lentos, demasiado protocolarios. Necesitaba a alguien que comprendiera los matices de la vida callejera, alguien que viera lo que ella veía, un delincuente que no pertenecía a su grupo. Marcó un número directo en su escritorio. «Oficial Evans, por favor», dijo, con voz suave como la seda. «Soy Carol Fletcher, de Sterling Trust. Dígale que tengo un problema, un posible fraude de alto nivel en curso, y que venga preparado». Colgó, con una emoción de anticipación corriendo por sus venas. La trampa estaba tendida. Carol Fletcher emergió de su fortaleza de cristal, deslizándose por el suelo de mármol con la gracia depredadora de un tiburón al oler la sangre. Se movió con una determinación que atrajo la atención de todos en el vestíbulo, convirtiendo el espacio silencioso en un teatro silencioso, con ella como protagonista. El aire crepitaba de anticipación. Los clientes pausaban sus transacciones. Los cajeros se paralizaban, con las manos suspendidas sobre sus teclados. Todos presentían que las reglas no escritas de su mundo dorado estaban a punto de ser impuestas con violencia. Carol saboreó el momento, la sensación de todas las miradas sobre ella. El peso de su propia importancia percibida asentándose sobre sus hombros como un manto real. Este era su dominio, y estaba a punto de expulsar a un intruso. Llegó al mostrador de banca prioritaria y se colocó junto al joven y nervioso cajero, Tom. Ignoró por completo a Sarafina durante un largo y deliberado instante, cogiendo en su lugar un papel y fingiendo revisarlo. Era una clásica maniobra de poder diseñada para disminuir, para hacer insignificante a la otra persona. Finalmente, tras un silencio que se prolongó incómodamente, levantó la vista. Su mirada no se cruzó con la de Sarafina, sino que la examinó de pies a cabeza, con una lenta y desdeñosa evaluación de su vestido, sus joyas, su propia existencia. «Soy Carol Fletcher», anunció, con una voz que resonaba con una autoridad que sentía le pertenecía por derecho de nacimiento. «Soy la gerente de esta sucursal. Parece haber una discrepancia con tu solicitud». Sarafina respondió a su fría mirada con una expresión de serena calma. «¿Una discrepancia?», preguntó con voz tranquila y serena. «No me había dado cuenta de ninguna. Los fondos están disponibles». «¿Los fondos no son el problema?», preguntó Carol con desdén,
con una pequeña sonrisa cruel en los labios. El problema es la tarjeta y la identidad que intentas usar. Extendió la mano. ¿Me puede mostrar su licencia de conducir, por favor? Sarafina sacó una delgada cartera de cuero verde esmeralda de su bolso. Sacó una licencia de conducir y la dejó sobre el mostrador. Su nombre era Sarafina Sterling. La dirección era una extensa urbanización privada en la zona más exclusiva de la ciudad, en la cima de una colina. La foto era un primer plano profesional perfecto. Cualquier persona razonable habría concluido que la transacción era legítima. Pero Carol no era una persona razonable. Era una mujer impulsada por un prejuicio tan profundo que se había convertido en el principio rector de su mundo. Miró la licencia y la apartó con desdén. Estas son fáciles de falsificar. Un destello de algo, no de ira, sino de una profunda y cansada decepción. Cruzó el rostro de Sarafina, antes de ser reemplazado por una máscara de serena compostura. Puedo asegurarles que es completamente real, al igual que la tarjeta. Si le preocupa, puede llamar al número que figura al dorso de la tarjeta y verificarlo con la división de clientes privados. Ellos confirmarán mi identidad. Esto fue un desafío directo a la autoridad de Carol, y la enfureció. Quería sumisión, miedo, una confesión entre lágrimas. La respuesta fue lógica y aplomo. No necesito llamar a nadie, espetó, alzando la voz, perdiendo su tono profesional y revelando la intolerancia que se escondía tras ella. Reconozco un fraude cuando lo veo. Vienes aquí vestidos como si fueras a una discoteca a sacar $100,000 en efectivo. ¿Qué pasa? ¿Tu camello no acepta cheques? La acusación, venenosa y vulgar, flotaba en el aire silencioso y enrarecido del banco. Una exclamación colectiva recorrió el vestíbulo. Tom, el cajero, parecía a punto de desmayarse. Esto había ido mucho más allá de un simple problema de verificación. Era una humillación pública, una brutal y repugnante difamación. Sarafina no alzó la voz, no reaccionó al insulto. Su calma era ahora un arma, un escudo de dignidad que el veneno de Carol no podía penetrar. «Está cometiendo un grave error, señorita Fletcher», dijo, bajando la voz a un tono bajo y silencioso que, de alguna manera, resultaba más intimidante que un grito. Está haciendo suposiciones basadas únicamente en sus propios prejuicios. Le sugiero que complete mi transacción antes de que se avergüence aún más a sí misma y a esta institución. La palabra prejuicio fue la chispa final. Para Carol, que se consideraba una mujer sofisticada y cosmopolita, la acusación fue el insulto definitivo. Toda su frustración, sus celos por la belleza y el porte de esta mujer, y la bilis racista que la había estado revolviendo en su interior, estallaron. ¿Avergonzarme?, chilló, con la voz quebrada por la furia. Tú eres quien debería estar avergonzado. Esta tarjeta es falsa, y tú eres un fraude. Este es un banco respetable para gente respetable. Aquí no servimos tu dinero. Arrebató la tarjeta de firma en plata y el carnet de conducir del mostrador. Esto es una prueba. No te irás de este banco hasta que llegue la policía. El impasse era absoluto. Dos mujeres se enzarzaban en una batalla de voluntades en el centro del vestíbulo de mármol. Una estaba armada con intolerancia y un infundado sentido de autoridad. Su rostro estaba enrojecido y contraído por la rabia. La otra solo se armaba con su inquebrantable dignidad, su expresión una máscara de calma glacial. Sarafina simplemente permaneció allí, con su postura perfecta, la mirada fija en Carol. No suplicó, no discutió, simplemente esperó. Esta inquietante quietud la exasperaba más que cualquier arrebato de ira. Era la calma de quien sabía con absoluta certeza que tenía la mano ganadora. Carol, sin embargo, estaba convencida de que tenía el control. Creía haber acorralado a un delincuente común, y la inminente llegada de las fuerzas del orden sería su justificación. Los susurros en el vestíbulo se hicieron más fuertes. Los clientes la observaban atentamente, algunos grabando la escena con sus teléfonos. Carol sintió una oleada de triunfo.
Que vieran. Que toda la ciudad viera cómo ella, Carol Fletcher, protegía la santidad de Sterling Trust. Deberías haberte quedado en tu lado de la ciudad, espetó Carol, bajando la voz hasta convertirla en un siseo conspirativo, aunque lo suficientemente fuerte como para que quienes estuvieran cerca la oyeran. Ustedes ganan un poco de dinero y creen que pueden entrar en nuestro mundo sin más. Esta es una lección que debían aprender. La compostura de Sarafina se mantuvo impecable, pero una luz peligrosa se iluminó en sus ojos. Era la mirada de una reina que acababa de ser gravemente insultada por un gesto de la corte. La lección que me darán hoy, señorita Fletcher, no será mía, dijo con voz suave, pero con la dureza del diamante. Frustrada por la falta de una reacción de pánico, Carol jugó lo que creía su carta del triunfo. Mi primo es fiscal de distrito. Mi esposo juega al golf con la jueza Albright. Esta pequeña treta suya le va a costar años de vida. Estaba construyendo una fantasía sobre su propio poder. Una red de conexiones que creía que la hacía intocable. Fue en ese momento que las pesadas puertas de cristal del banco se abrieron de par en par, y entró el agente Mike Evans. Era un hombre de unos 40 años, de cuello robusto y porte imponente, fruto de una década de vigilancia policial en los barrios más peligrosos de la ciudad. Su uniforme estaba impecablemente planchado, pero su rostro tenía una papada prematura. Su presencia física se había suavizado, pasando de los músculos magros de sus días de academia a la corpulencia de un hombre que disfrutaba de sus donas. Veía el mundo en blanco y negro, policias y criminales, y tenía un instinto afinado para distinguir quién era quién según el color de su piel. Vio a Carol de inmediato, quien lo saludó con un gesto triunfal de la muñeca. «Oficial Evans, gracias por venir tan rápido», dijo con la voz llena de alivio y fingida angustia. Evans recorrió la escena con la mirada. Vio a la mujer blanca, profesional y bien vestida, un pilar de la comunidad, con aspecto agitado. Luego vio a la mujer negra, alta y deslumbrantemente hermosa, con el vestido verde imposible. Su mente, condicionada por años de discriminación, hizo un cálculo instantáneo. No vio a una posible víctima de un malentendido. Vio una anomalía estadística, una pregunta que requería una respuesta sospechosa. Problemas. ¿Cuál es el problema, Carol?, preguntó con un tono familiar y amable. No miró a Sarafina, ignorándola deliberadamente. Un pequeño pero significativo acto de dominio psicológico. ¿Esta mujer?, dijo Carol, señalando a Sarafina con un dedo tembloroso. Está intentando cometer un fraude bancario. Está usando una tarjeta bancaria falsificada de alto límite y una identificación falsa para intentar retirar $100,000. El agente Evans finalmente dirigió su atención a Sarafina. Sus ojos realizaron una lenta e insolente evaluación de su cuerpo, deteniéndose en la curva de su busto antes de finalmente encontrarse con su mirada. Soltó un silbido bajo. 100,000. Ambicioso. Debes ser bueno en lo que haces, cariño. Su condescendencia era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Sarafina no dijo nada. Su silencio contrastaba marcadamente con las frenéticas acusaciones de Carol. Simplemente miró al policía, con la mirada fija y clara, evaluándolo. Vio la crueldad despreocupada en sus ojos, la expresión de suficiencia en su mandíbula. Supo al instante que no estaba allí para investigar. Estaba allí para imponer la voluntad de Carol, el sistema del que le habían advertido, aquel del que su padre había intentado protegerla. Estaba justo frente a ella, con una placa. La trampa, al parecer, no era para ella, sino para ellos, y caían en ella con una confianza alegre e ignorante. El oficial Evans hinchó ligeramente el pecho, disfrutando de la autoridad del momento. Él era la ley, y en su mundo, eso significaba que su juicio era absoluto e instantáneo. Vio un caso simple. Una mujer que parecía fuera de lugar, una acusación de una fuente confiable, un gerente de banco que conocía de su ruta de patrullaje, y un escenario que encajaba perfectamente con sus ideas preconcebidas sobre la delincuencia en la ciudad. No había necesidad de una larga investigación, ni de escuchar a ambas partes. Su trabajo era restablecer el orden,
y ordenar en este caso significaba eliminar el elemento disruptivo. Muy bien, veamos su identificación, le dijo a Sarafina, con tono aburrido y despectivo, como si se tratara de una molestia común. Ya le he dado mi identificación a la gerente del banco, afirmó Sarafina con calma. La tiene junto con mi tarjeta bancaria privada. Evans se giró hacia Carol, quien levantó la licencia y la tarjeta negra como si fueran trofeos. Aquí están, agente. Ambas son falsificaciones, estoy seguro. Evans las tomó, miró la licencia de conducir y resopló. ¿Sarafina Sterling? ¿En serio? Ese es el nombre que elegiste, se rió. Un ladrido corto y feo. Tienes agallas, te lo concedo. Ni siquiera se molestó en mirar la tarjeta bancaria. Ya lo había decidido. Se guardó ambos objetos en el bolsillo del pecho. Bueno, ya te divertiste. Quedas arrestado por intento de fraude bancario y robo de identidad. Buscó las esposas metálicas que colgaban de su cinturón. El clic metálico al desabrocharlas resonó en el silencioso vestíbulo. Por primera vez, Sarafina le habló directamente, con una voz aún tranquila, pero ahora con una resonancia de acero frío y duro. Agente, no ha realizado ninguna investigación. No me ha hecho ni una sola pregunta sobre la transacción. Está realizando un arresto basándose únicamente en la palabra de una mujer que ya ha demostrado un claro y profundo prejuicio racial. Este es un arresto ilegal. El lenguaje tranquilo y legalista pareció enfurecer a Evans. Era un policía callejero acostumbrado a lidiar con gritos, llantos o negaciones llenas de pánico. Este desafío silencioso y articulado de una mujer, a la que ya había catalogado de delincuente, era una afrenta a su autoridad. Resistirse al arresto, además. Añádelo a la lista, dijo con desdén, dando un paso amenazador hacia ella. ¿Te crees una especie de abogado? Puedes decírselo al juez. Ahora, date la vuelta y pon las manos a la espalda. No lo haré, dijo Sarafina simplemente. No se movió. No levantó las manos para defenderse. Se mantuvo firme, una estatua de dignidad ante su creciente agresión. Estás cometiendo un error que tendrá consecuencias inimaginables. La amenaza, pronunciada con tanta calma, fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Evans se endureció. La pretensión de deber profesional se desvaneció, sustituida por la agresión descarnada de un matón desafiado. «Sabes que el problema con la gente como tú», dijo con voz grave y gruñona, «es que crees que puedes escabullirte de cualquier cosa con tus propias palabras. Pero ¿sabes qué es más elocuente que las palabras?» No esperó una respuesta. Se abalanzó sobre ellas o sellas y la agarró del brazo. Sus gruesos dedos se clavaron en la suave piel de su bíceps, arrugando la delicada seda de su vestido. Fue un movimiento de una violencia innecesaria y escandalosa. Sarafina no gritó. No se inmutó. Sin embargo, su mirada se volvió gélida. «Te dije que te dieras la vuelta», gritó Evan, tirando de su brazo con fuerza. La cruda agresión física cometida en el luminoso espacio público del vestíbulo del banco fue una violación visceral. Los clientes se quedaron boquiabiertos. Una mujer en la esquina gritó suavemente. Tom, el cajero, parecía estar enfermo. Carol Fletcher, sin embargo, observaba con una mirada de satisfacción triunfante. Esta era la confirmación que tanto ansiaba. El elemento rebelde estaba siendo dominado, puesto en su lugar exactamente como debía ser. El sistema estaba funcionando. Evans le retorció los brazos a Sarafina tras la espalda con un gruñido de esfuerzo. Ella no se resistió, pero tampoco lo ayudó. Su cuerpo era una columna de resistencia pasiva. El frío acero de las esposas se cerró de golpe alrededor de sus muñecas. El chasquido definitivo fue un sonido definitivo. Era el sonido de una línea al cruzarse. Un sonido que resonaría en los más altos pasillos de la ciudad. En su momento de victoria, Carol no pudo resistirse a un último golpe de regodeo. «Deberías haber sabido cuál era tu lugar», susurró mientras Evans empezaba a guiar a Sarafina. Esposada.
hacia la puerta. Hay gente que simplemente no encaja en un lugar como este. Sarafina hizo una pausa y giró ligeramente la cabeza para mirarlos a ambos por encima del hombro. Su rostro era una máscara de serena neutralidad, pero sus ojos ardían con un fuego frío. «Tiene razón», dijo con voz clara y resonando por todo el vestíbulo. «Hay gente que no lo hace». Luego, con la frente en alto, dejó que el agente Evans la acompañara fuera del banco. Caminaba no como una criminal detenida, sino como una reina escoltada desde una habitación donde acababan de dictarle sentencia de muerte. La transición de la opulenta y soleada catedral de Sterling Trust al sucio y estrecho asiento trasero del coche patrulla del agente Evans fue un descenso estremecedor. El aire del coche estaba impregnado de un fuerte olor a café rancio, ambientador barato y el tenue olor metálico del miedo. Sarafina permanecía sentada con una quietud casi sobrenatural, con las manos esposadas a la espalda y la seda esmeralda de su vestido arrebujada incómodamente a su alrededor. El áspero vinilo del asiento se le pegaba a la piel. Evans conducía con una agresividad innecesaria, tomando las curvas demasiado rápido, frenando con demasiada fuerza. Una mezquina muestra de dominio físico sobre su cautiva. Intentaba desconcertarla para romper la inquietante compostura que tanto lo había enfurecido. Fracasó. Sarafina permaneció en silencio, con la mirada fija en el paisaje urbano que pasaba por la ventana. No estaba presa del pánico. Su mente, aguda y analítica, ya procesaba los acontecimientos, catalogaba las injusticias y planeaba su siguiente paso. La agresión, el arresto ilegal, la humillación pública. Ya no eran solo insultos personales. Eran datos. Eran evidencia. Era una mujer que había sido entrenada desde pequeña para navegar sistemas complejos y comprender los mecanismos del poder. Su padre, Arthur Sterling, no había criado a una princesa consentida. Había criado a una estratega. Le había enseñado que el verdadero poder no residía en reaccionar emocionalmente, sino en absorber, analizar y luego responder con una fuerza abrumadora y decisiva. Llegaron a la comisaría 12, una lúgubre fortaleza de hormigón que parecía absorber la luz y la esperanza de su entorno. Evans la condujo por la sala de la brigada con una sonrisa de suficiencia, disfrutando de las miradas apreciativas de sus compañeros. Vieron a una hermosa mujer negra, elegantemente vestida y esposada, y sacaron sus propias conclusiones. Sarafina ignoró sus miradas lascivas, concentrada por completo. La llevaron a una sala de procesamiento, un pequeño cubo sin ventanas pintado de un verde institucional nauseabundo. El proceso estaba diseñado para ser deshumanizante. Le ordenaron que se apoyara contra la pared. Su bolso fue arrojado sin contemplaciones sobre una mesa de metal, derramándose su valioso contenido. Un teléfono delgado, un lápiz labial de diseñador, su billetera, una pequeña libreta de cuero. Otro oficial, un sargento cansado y con sobrepeso, con un uniforme manchado de café, comenzó a catalogar sus pertenencias con una lentitud agonizante. Un bolso de diseñador, contenido, gruñó, tocando los artículos con un bolígrafo. Evans se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, intentando sacarla de quicio. Un gran día para ti, ¿eh? Pasar del Sterling Trust a la cárcel municipal. Menuda caída en desgracia. Sarafina por fin habló, con la voz desprovista de emoción. Según la ley estatal, tengo derecho a una llamada. Quisiera hacerla ya. El sargento levantó la vista, sorprendido por su exigencia tan directa y articulada. Sí, cálmate. Terminó su papeleo y señaló con la cabeza un teléfono mugriento atornillado a la pared en un rincón de la habitación. Una llamada, solo local. Que sea rápido. Evans le quitó una de las esposas, dejando la otra sujeta a una barra de metal en la pared. La esposa le rozaba la muñeca, un recordatorio constante y deslumbrante de su situación. Caminó hacia el teléfono con movimientos tranquilos y pausados. Evans y el sargento observaban, esperando una llamada frenética y llorosa a un novio, o una súplica desesperada a un defensor público.
Se apoyaron en la pared, sonriendo con suficiencia, preparados para el inevitable colapso. Sarafina descolgó el auricular. No llamó a un abogado. No llamó a un amigo. Con pulso firme, marcó de memoria un número de 10 dígitos. Un número que no conectaba con ninguna residencia ni oficina registrada. Un número que evitaba las centralitas y las secretarias. Era una línea privada y segura. Un enlace directo al centro neurálgico de la estructura de poder oculta de la ciudad. Contestaron al primer timbrazo. Sí, dijo una voz profunda y resonante. No hubo un hola, solo una palabra expectante. Papá, soy yo, dijo Sarafina con la voz tan tranquila como si llamara para hablar de planes para la cena. Los dos oficiales en la sala intercambiaron una mirada confusa. Papá Sarafina, ¿está todo bien? La preocupación en la voz del otro lado fue inmediata, interrumpiendo la línea segura con una fuerza palpable. Estoy bien, papá, pero ha habido un incidente, dijo. Me han arrestado. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Durante 10 segundos, el único sonido fue el débil siseo electrónico de la conexión. El hombre al otro lado de la línea, Arthur Sterling, estaba procesando lo imposible. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente, con una voz peligrosamente baja, desprovista de toda calidez. Era la voz que usaba en las salas de juntas justo antes de desmantelar una empresa. La voz que hizo temblar a los titanes de la industria. En la comisaría 12, respondió. Estaba en la sucursal del centro del banco. La gerente, una mujer llamada Carol Fletcher, me acusó de fraude. Ella y un policía llamado Evans me agredieron. Otra pausa, esta vez más corta, más amenazante. Define agredido, dijo, con palabras frías y afiladas como acero quirúrgico. El gerente rechazó mi transacción y me acusó públicamente de ser un delincuente. Entonces llegó el agente Evans, se negó a investigar y, cuando cuestioné la legalidad de sus acciones, me agarró, me retorció el brazo y me esposó en medio del vestíbulo. La furia al otro lado de la línea no era un sonido, sino un sentimiento. Fue un cambio de presión, una bajada de temperatura que Sarafina percibió incluso a través del teléfono. Acababa de encender la mecha de un barril de dinamita. Tranquila, Sarafina, dijo su padre, con la voz ahora baja y contenida. No le digas ni una palabra más a nadie. No firmes nada. Yo me encargo. El mundo está a punto de dar un vuelco para la señorita Fletcher y el agente Evans. Llegaré pronto. La línea se cortó. Sarafina volvió a colocar el auricular en su lugar con calma. La llamada había durado menos de 90 segundos. Se volvió hacia los dos agentes con expresión indescifrable. ¿Qué? ¿Llamaste a tu papá? Evans se burló, acercándose a esposarle la mano a la barra. ¿Va a venir aquí a sacarte de apuros? ¿Algo así?, preguntó Sarafina en voz baja. Evans se rió. No tenía ni idea de que el hombre al otro lado de la llamada no era un padre cualquiera. Era el hombre cuyo nombre estaba en el edificio donde todo esto empezó. El dueño de la junta, el que empleaba al alcalde, y quien, en más de una ocasión, había financiado personalmente al mismo departamento de policía que ahora tenía cautiva a su hija. Los agentes creyeron haber presenciado una llamada patética de un delincuente común. De hecho, acababan de recibir sus propias sentencias de muerte. Arthur Sterling permanecía sentado en el profundo silencio de su estudio, con el teléfono aún en la mano. La habitación era su santuario, una enorme biblioteca de 2 plantas, repleta de estanterías que iban del suelo al techo, llenas de libros raros encuadernados en cuero. Era un espacio de silenciosa contemplación, un mundo alejado del ruido y la vulgaridad del comercio moderno. Desde esta habitación, con unas pocas llamadas discretas, podía cambiar los mercados, elegir políticos y transformar el horizonte de la ciudad. Era un hombre que valoraba el orden, la privacidad y el control por encima de todo. Su poder era inmenso, pero era un poder silencioso que rara vez se mostraba como un maremoto latente bajo un mar en calma. Ahora esa calma se había roto, y la ola estaba a punto de alzarse.
Sarce. La noticia del arresto de su hija no era solo un insulto. Fue una violación fundamental del orden de su mundo. Sarafina era el centro de su universo. La había adoptado de bebé, una niña hermosa y brillante que se quedó sin nada, y había derramado en ella todo el amor de su corazón viudo. Le había dado su nombre, su riqueza y su protección. Había construido una fortaleza de privilegios a su alrededor, con la esperanza de protegerla de la misma fealdad que acababa de encontrar. Saber que un gerente de banco de poca monta y un policía callejero matón se habían atrevido a ponerle las manos encima para humillarla, despertó en él una furia tan fría y pura que resultaba aterradora. Era la antigua rabia primaria de un padre cuyo hijo ha sido lastimado. No gritó, no se paseó de un lado a otro. Simplemente se sentó en su sillón de cuero, mientras el silencio en la habitación se hacía más denso, más frío. Su mente, un instrumento preciso de estrategia y consecuencias, empezó a moverse. No pensaba en liberar a Sarafina. Eso era un hecho, un detalle logístico menor. Pensaba en la erradicación. Pensaba en asegurar que los responsables y el sistema que los habilitaba fueran desmantelados por completo, de modo que nadie se atreviera a mirar a su hija con malos ojos. Tras un minuto entero de furia contenida y silenciosa, colgó el teléfono y contestó otra línea dedicada en su escritorio. Presionó un botón de marcación rápida. «Marcus», dijo con un gruñido bajo. «¿Arthur? ¿Está todo bien?» La voz al otro lado era la de Marcus Thorne, socio principal del bufete más poderoso y temido del estado. No era solo el abogado de Arthur, era su consejero, su mariscal de campo. «No», dijo Arthur rotundamente. «Tienen a Sarafina. La arrestaron. Está en la comisaría número 12. Se oyó una fuerte inspiración al otro lado de la línea. «Dame los nombres», dijo Marcus, y su voz cambió instantáneamente de un tono colegial a la de un depredador. La gerente del Banco del Centro, Carol Fletcher, y un policía con placa Evans. «Esos fantasmas en esencia», dijo Marcus simplemente. «Voy a movilizar a todo el bufete. Tendremos un equipo de nuestros mejores litigantes en la comisaría en 20 minutos. No pedirán su liberación, la exigirán. ¿Qué otras instrucciones tienes?» «Quiero que los arruinen, Marcus», dijo Arthur, y las palabras cayeron como astillas de hielo. «No solo que los despidan. Quiero que sus carreras sean destruidas. Quiero que sus finanzas queden destrozadas. Quiero que reciban la atención plena y completa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Utilicen nuestros contactos en Washington. Esto no fue solo una agresión, fue un crimen de odio. Quiero que se presenten cargos federales». «Se hará», dijo Marcus con una sombría satisfacción en la voz. «¿Y el banco?» «Yo mismo me encargaré del banco», dijo Arthur. «Señor Marcus, averigüen quién es el capitán de la comisaría 12. Quiero saber quién está a cargo del zoológico. En 5 minutos les daré su nombre, su hoja de servicios y su domicilio», respondió Marcus. Arthur colgó. El brazo legal de su respuesta estaba en marcha, una máquina de fuerza abrumadora entrando en acción. Luego tomó su celular personal y marcó otro número de memoria. «Alcalde Thompson», dijo, prescindiendo de las formalidades. El alcalde, un hombre cuya campaña Arthur había financiado él solo, casi dejó caer el teléfono. Una llamada directa de Arthur Sterling era el equivalente político a una llamada divina. «Arthur, ¿a qué debo el placer?», balbuceó con una voz excesivamente alegre. «No hay ningún placer, Robert», dijo Arthur, con la voz helando la sangre del alcalde. «Mi hija Sarafina Sterling se encuentra actualmente retenida en una celda de su comisaría número 12. Fue arrestada en mi banco por un cargo de fraude por un tal agente Evans. Te hago personalmente responsable de su seguridad y liberación inmediatas. Le sugiero que llame a su comisario de policía y le diga que arregle esto, o la generosa financiación que la Fundación Sterling proporciona a los programas sociales de esta ciudad y a su futuro político se evaporará antes de que anochezca».
El alcalde empezó a sudar profusamente. Arthur no tenía ni idea. Me pondré manos a la obra ahora mismo. Considérelo resuelto. Lo doy por hecho, dijo Arthur y colgó. Acababa de activar las dos palancas principales de su poder, la ley y la política. La maquinaria estaba ahora en plena acción. Se levantó y se dirigió al gran ventanal que daba a los cuidados jardines de su finca. Ya no era solo un padre. Era un rey cuyo reino había sido atacado y acababa de desatar sus ejércitos. La retribución sería rápida, total y despiadada. La infraestructura de poder de la ciudad, una compleja y a menudo invisible red de influencia, favores y miedo, reaccionaba a las órdenes de Arthur Sterling con la velocidad y la eficiencia de una red neuronal. Era un sistema que había construido durante toda su vida, un imperio silencioso de lealtad y obligación. Las dos llamadas fueron como piedras arrojadas a un estanque en calma, y las ondas estaban a punto de convertirse en un maremoto. En las opulentas oficinas de Thorne & Associates, en el centro de la ciudad, la voz de Marcus Thorne, un barítono tranquilo pero amenazante, resonó por el intercomunicador. «Código Noche Ándale», anunció. La frase era un detonante poco común, reservado para crisis que involucraban directamente a la familia Sterling. En cuestión de segundos, todo el piso 40, sede de los litigantes más implacables del bufete, pasó de ser un tranquilo entorno corporativo a un centro de mando en tiempos de guerra. Abogados especializados en derechos civiles, defensa penal y delitos corporativos se reunieron en la sala de conferencias principal, con rostros sombríos y concentrados. Eran los máximos depredadores de la firma, el equivalente legal de un equipo de CL, y acababan de recibir una orden de exterminio. Marcus Thorne presidía la mesa, con un mapa de la ciudad en la pantalla gigante a sus espaldas y un punto rojo parpadeando sobre la comisaría 12. «Sarafina Sterling está detenida ilegalmente», declaró con la voz penetrante en la sala. «El cargo es fraude bancario inventado. El agente que la arrestó es Mike Evans. La denunciante es una gerente de banco llamada Carol Fletcher. Nuestro objetivo es doble. Primero, la liberación inmediata e incondicional de la señora Sterling. Segundo, la aniquilación legal total y absoluta de Evans y Fletcher. Quiero que se presenten demandas civiles antes de que acabe el día. Quiero que la Fiscalía Federal reciba una solicitud para una investigación federal por delitos de odio en 1 hora. ¡Adelante!» El equipo se dispersó con una eficiencia silenciosa y aterradora, cerrando sus maletines con un chasquido como si estuvieran cargando armas. Simultáneamente, en una oficina lujosamente amueblada del ayuntamiento, el alcalde Robert Thompson estaba sumido en el pánico. Caminaba de un lado a otro por su oficina, pálido y con las manos temblorosas, mientras gritaba por teléfono al comisario de policía de la ciudad. «Me da igual lo que estés haciendo, ya basta», gritó el alcalde. «¿Tienes idea de a quién has arrestado? No es una simple mujer, es la hija de Arthur Sterling». Arthur Sterling, el dueño de esta ciudad, el dueño de ti y de mí. El comisionado al otro lado, un burócrata corpulento llamado Henderson, balbuceaba. «Mi hombre dijo que era una acusación de fraude contundente». «Son unos idiotas», rugió el alcalde. «Quiero que la liberen ya. Quiero que una guardia de honor la escolte a casa. Y quiero la placa, el arma y la carrera del oficial Evans en mi escritorio en los próximos 30 minutos, o pueden empezar a buscar trabajo como guardia de centro comercial. ¿Me entienden?» El comisionado comprendió. El miedo en la voz del alcalde era contagioso. Colgó y marcó inmediatamente a la comisaría 12, con la misma furia y pánico en su voz. Mientras las más altas esferas del poder de la ciudad se desmoronaban, Arthur Sterling se preparaba. Caminó desde su estudio hasta su camerino, un espacio más grande que la mayoría de los apartamentos. Se quitó el suéter informal de cachemira y los pantalones. Con el cuidado meticuloso de un general que se pone su armadura de batalla, comenzó a vestirse. Una camisa blanca impecable, un traje oscuro, severo y perfectamente entallado de Savile Row,
una sencilla y elegante corbata de seda en tono gris plata. Se puso un reloj Philippe de Padik en la muñeca. No solo se vestía, se ponía un uniforme. Era el uniforme del multimillonario tranquilo y modesto, que estaba a punto de recordarle al mundo el aterrador poder absoluto que ejercía. Iba al banco. Era su banco. Su nombre estaba grabado en piedra sobre la puerta, e iba a realizar un exorcismo. Caminó hasta su garaje, ignorando la flota de vehículos de lujo, y se subió a la parte trasera de un Maybach negro blindado. «A la sucursal del centro, James», le dijo a su chofer. «Sí, señor Sterling», respondió el chofer sin que su voz delatara sorpresa. El coche salió del largo camino de entrada privado y se incorporó al tráfico de la ciudad. Se movía como un tiburón entre peces pequeños, silencioso, oscuro e imparable. Dentro, Arthur Sterling permanecía sentado en perfecta quietud, con las manos apoyadas en las rodillas. Su rostro era una máscara de rabia fría y contenida. El sistema estaba en marcha. Los abogados caían. Los políticos se apresuraban. La primera etapa de su respuesta estaba en marcha. Ahora era el momento del toque personal. Era hora de que el rey visitara su castillo y se ocupara del traidor en su corte. De vuelta en la comisaría número 12, la ignorancia era una bendición. El oficial Evans estaba en la sala de descanso relatando la historia de su heroico arresto a un público cautivo de compañeros oficiales. Exageró los detalles, presentándose como un policía astuto que había frustrado él solo una sofisticada operación criminal. «Y tiene toda esa historia de la reina del Nilo», decía, señalando con un donut a medio comer. Me miró fijamente a los ojos y dijo: «Me estoy equivocando. ¿Puedes creer qué descaro?» Sus colegas rieron con admiración. Se regodeaban en la sencilla y compartida visión del mundo de su tribu. Habían rescatado a un criminal de la calle. Eran los buenos. El mundo tenía sentido. Su cómoda camaradería se vio interrumpida por la voz del capitán de la comisaría que gritaba desde su oficina al final del pasillo. «Evans, mi oficina ahora». El tono no era de elogio. Era el sonido del pánico puro y puro. Un sonido que ninguno de ellos había oído jamás de su canoso e imperturbable capitán, Frank Miller. La sonrisa burlona de Evans se desvaneció. Se limpió el azúcar glass de la boca y se pavoneó por el pasillo, con un nudo de inquietud en el estómago. El capitán Miller estaba de pie detrás de su escritorio, con el rostro rojo, lleno de ronchas, de furia. Sostenía el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Acababa de colgar con el comisionado. «¿Qué demonios hiciste, Mike?», rugió Miller cuando Evan entró en la oficina. «¿De qué hablas, Cap?». «Hice una buena redada. Fraude bancario. La gerente de Sterling Trust lo denunció ella misma», dijo Evans con la confianza vacilante. «¿Sterling Trust?». La voz de Miller se quebró. «Arrestaste a una mujer en Sterling Trust, y su apellido no será Sterling, ¿verdad?». Un terror frío se apoderó de Evans. «Sí, Sarafina Sterling. Está en la identificación falsa». «¿Cómo lo supiste?». El capitán Miller parecía a punto de sufrir un infarto. Tiró el teléfono sobre el escritorio con un golpe seco. «Porque esa identificación falsa es de la hija de Arthur Sterling». «Maldito imbécil». El comisionado acaba de hablar con el alcalde, que acababa de hablar con el mismísimo Dios. «La ciudad entera está a punto de caer sobre nuestras cabezas por tu culpa». Evans palideció. «Arthur Sterling». El nombre flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Era un fantasma, una leyenda, un hombre cuya influencia era tan vasta que era casi mítica. Y acababa de arrestar a su hija. No lo sabía. Evans tartamudeó, intentando comprender la magnitud de su error. La gerente, Carol Fletcher, dijo que era una estafadora. «Es gerente de banco. Tú eres policía. Tu trabajo es investigar, no ser el perro de presa de una ricachonda». Miller gritó. Su pánico se convirtió en rabia. «La cagaste, Evans.
La cagaste a un nivel que nunca había visto en 30 años en esta fuerza. Antes de que Evans pudiera responder, el sargento de recepción de la comisaría irrumpió en la oficina, con los ojos abiertos de par en par por la alarma. «Capitán, tiene que ver esto». Miller y Evans lo siguieron hasta la sala principal de la brigada. Todos los oficiales estaban de pie, mirando fijamente la entrada de la comisaría. Un grupo silencioso y formidable de hombres y mujeres, con impecables trajes oscuros, acababa de entrar en el edificio. Eran 5. Se movían con una confianza sincronizada y depredadora, que hacía que toda la comisaría se sintiera miserable e incompetente. No eran policías. No eran federales. Eran algo más, algo mucho más caro y peligroso. El hombre que iba delante, con su cabello plateado perfectamente peinado y su rostro irradiando un aura de poder absoluto, se dirigió directamente a la recepción. «Soy Marcus Thorne», anunció en voz baja, pero resonando en cada rincón de la sala. «Soy el abogado de la señorita Sarafina Sterling. Estoy aquí para rescatar a mi cliente, y luego seré dueño de este edificio». El capitán Miller sintió que le flaqueaban las rodillas. Marcus Thorne, el lobo de Wall Street, el abogado más temido del estado, no estaba allí para presentar una denuncia. Estaba allí para arrasar con la comisaría. La primera oleada de la ira de Arthur Sterling acababa de tocar tierra. La llegada de Marcus Thorne y su equipo legal no fue una negociación. Fue una conquista. Avanzaron por la comisaría número 12 con la fuerza fría e imparable de un glaciar. Los policías, experimentados y cínicos, se apartaban ante ellos como ovejas asustadas. La atmósfera en la sala de la brigada pasó de la confusión y el pánico a un estado de terror y asombro. Estos no eran los defensores públicos agobiados y sobrecargados que la policía estaba acostumbrada a ver. Eran titanes, guerreros de un mundo diferente y más poderoso, y su sola presencia era un juicio. Marcus Thorne se dirigió directamente al capitán Miller, cuyo rostro había pasado del rojo a una palidez enfermiza. Los ojos de Thorne, del color de las astillas de hielo, no reflejaban calidez, ni espacio para concesiones. «Usted es el capitán Frank Miller», declaró Thorne. No era una pregunta. «Usted es el oficial al mando responsable de la detención ilegal y la agresión a mi cliente, Sarafina Sterling. ¿Dónde está?» Está en proceso», balbuceó Miller. Su autoridad se había evaporado por completo. «Eso es inaceptable», dijo Thorne rotundamente. «La pondrá bajo mi custodia de inmediato, sin condiciones, con una disculpa formal por escrito, suya y de la gente que la arrestó, por la grave incompetencia y mala conducta delictiva de este departamento». Una de las socias de Thorne, una mujer de rostro aguileño y rostro afilado, se adelantó y colocó un grueso portafolios encuadernado en cuero sobre el escritorio. «Este es un aviso preliminar de demanda, capitán», dijo con voz nítida y precisa. «Lo demandamos a usted personalmente, así como al oficial Evans, a la ciudad y a este departamento por $10 millones por violaciones de derechos civiles, encarcelamiento ilegal, agresión y lesiones. Esta es, por supuesto, solo la cifra inicial. Aumentará con cada segundo que mi cliente permanezca bajo su custodia». $10 millones. Miller sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Lo estaban demandando personalmente. Su pensión, su casa, todo por lo que había trabajado toda su vida, estaba a punto de ser incinerado. «Y en cuanto a usted, agente Evans», dijo Thorne, dirigiendo su mirada gélida al policía, ahora tembloroso, «es usted una desgracia, ha abusado de su autoridad, ha violado su juramento y ha agredido físicamente a una mujer inocente desarmada. Para cuando termine contigo, tu nombre será tan tóxico que no podrás conseguir trabajo como guardia de seguridad en una perrera». Se volvió hacia Miller. «Trae a mi cliente ahora». Miller, aterrorizado, prácticamente corrió a la sala de procesamiento. Le gritó al sargento que abriera a Sarafina. Cuando se abrió la puerta, Sarafina estaba sentada tranquilamente en una silla, una imagen de gracia en medio de la mugre.
El equipo de Thorne irrumpió en la sala. Un abogado comenzó de inmediato a tomar fotos del brazo magullado donde Evans la había agarrado. Otro le entregó una botella de agua. Una tercera, una mujer de porte amable pero firme, le echó un chal de cachemira sobre los hombros. Marcus Thorne se acercó a ella. Su expresión se suavizó por primera vez. «Sarafina», dijo con dulzura, «¿estás bien?» «Estoy bien, tío Marcus», respondió ella, con el cariño que le había dado desde niña. «Gracias por venir. Nos envió tu padre», dijo. «Vamos a sacarte de aquí». La escoltaron fuera de la sala de procesamiento y de vuelta a la sala de la brigada. La transformación fue impresionante. La criminal que había sido arrastrada hacía una hora era ahora el centro de un ataque de inmenso poder. Los humildes policías la observaban pasar en un silencio atónito. Al llegar a la salida, el agente Evans, desesperado por salvar algo, por ofrecer alguna excusa patética, dio un paso al frente. «Señora, señora Sterling, lo siento mucho», suplicó con la voz entrecortada. «No lo sabía. Solo estaba haciendo mi trabajo. El gerente lo dijo». Sarafina se detuvo. Se giró para mirarlo. Su expresión no era de ira, ni siquiera de triunfo. Era de lástima. «Su trabajo, oficial», dijo con voz tranquila pero clara, «es proteger y servir a todos los ciudadanos, no solo a los que se parecen a usted. No fracasó porque no supiera quién era yo. Fracasó porque no le importaba quién era. Y ese es un fallo por el que ahora deberá rendir cuentas». Luego se dio la vuelta y salió de la comisaría, dejando al agente Evans solo en medio de la sala de la brigada. El peso de su catastrófico error finalmente lo aplastó. Ya no era policía, era un acusado. Y su vida, tal como la conocía, había terminado. La tormenta legal había estallado. Y ahora la personal estaba a punto de estallar. Mientras la maquinaria legal y política que había puesto en marcha se dedicaba a desmantelar las carreras del oficial Evans y el capitán Miller, el Maybach blindado de Arthur Sterling se detuvo silenciosamente frente a la sucursal del Sterling Trust en el centro. La imponente fachada de mármol, con el nombre Sterling grabado en letras de 3,6 metros sobre la entrada, siempre había sido para él un discreto orgullo. Hoy se sentía manchada, profanada por la fealdad que se había respirado entre sus paredes. No esperó a que su chofer le abriera la puerta. Salió del coche con una velocidad y una determinación que desmentían su edad. Los guardias de seguridad del banco, acostumbrados al ritmo lento y majestuoso de su adinerada clientela, se sobresaltaron con su repentina aparición. Uno de ellos, un joven, se dispuso a abrir la puerta, pero se detuvo en seco al reconocer el rostro del retrato dorado que colgaba en el vestíbulo. Era Arthur Sterling, el fundador, el presidente, el mito. Se suponía que no era real. Ciertamente no se suponía que estuviera allí una tarde cualquiera entre semana. Su rostro era una máscara de furia glacial. Arthur Sterling entró en su banco. El silencioso bullicio del comercio cesó. Una ola de silencio irradiaba de él. Cada cliente, cada cajero, cada empleado se quedó paralizado como si hubiera accionado un interruptor. Lo reconocieron al instante. Era un fantasma del membrete de la empresa, una leyenda que cobraba vida, y su presencia era tan impactante y trascendental como un eclipse solar. Los ignoró a todos. Su mirada, como la de un halcón, recorrió el vestíbulo y se fijó en la oficina acristalada del gerente de sucursal. Empezó a caminar hacia ella, sus zapatos lustrados repiqueteando en el suelo de mármol con el ritmo lento y pausado de un funeral. Dentro de su oficina, Carol Fletcher hablaba por teléfono con su marido, disfrutando del resplandor de su aparente victoria. Y la sacaron esposada. «Cariño, deberías haberlo visto», decía con una risa triunfal. «Te dije que sé cómo tratar a esta gente. Probablemente le ahorré millones al banco. El mismísimo señor Sterling seguramente llamará para agradecerme». Su asistente, Jennifer, irrumpió en su oficina sin llamar, con el rostro pálido de terror. «Señora Fletcher, tiene que hacerlo». «¿Él es?», tartamudeó.
incapaz de articular una frase coherente mientras señalaba con un dedo tembloroso hacia el vestíbulo. La sonrisa de Carol se desvaneció, reemplazada por una mirada de fastidio. ¿Qué pasa, Jennifer? ¿No ves que estoy al teléfono? Se giró para mirar por la ventana y se le heló la sangre. La alta e imponente figura de traje oscuro que caminaba directamente hacia su oficina con la incontenible fuerza del destino era el hombre del retrato, el hombre de sus sueños, Arthur Sterling. Tengo que irme, susurró al teléfono, colgando sin decir nada más. Se levantó, alisándose la chaqueta frenéticamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Él estaba allí, había venido a darle las gracias. Su momento había llegado. Arthur Sterling no se detuvo en su puerta. No llamó, simplemente la abrió. Entró y la cerró suavemente tras él. Se quedó allí un instante. Su inmensa presencia parecía absorber todo el aire de la habitación. La miró. Sus ojos no reflejaban ira, sino un profundo, profundo y aterrador desprecio. «Usted es Carol Fletcher», dijo con voz queda, casi un susurro. Sin embargo, llenó la habitación de una fuerza aterradora. «Señor Sterling», dijo Carol con voz un poco aguda, con una sonrisa frágil y nerviosa. «¡Qué honor! Estaba a punto de presentar un informe completo del incidente. Me alegro mucho de haber estado aquí para detener a esa mujer. La seguridad de este banco es mi máxima prioridad». Arthur Sterling se acercó lentamente al gran escritorio de caoba, que simbolizaba la autoridad de Carol. Pasó un dedo por su superficie pulida. «Este escritorio», dijo, con una voz aún inquietantemente tranquila, «estaba tallado en un árbol que crecía en la finca de mi bisabuelo. Este banco no es solo un negocio para mí, señorita Fletcher. Es un legado. Es el nombre de mi familia». Entonces la miró directamente, y la furia fría en sus ojos era tan intensa que se sintió como un golpe físico. «Y hoy tomaste ese nombre y lo arrastraste por el lodo de tu propia intolerancia mezquina e ignorante. Te paraste en el vestíbulo de mi banco y agrediste a mi hija». La palabra quedó flotando en el aire entre ellos. «Hija. No esa mujer. No es un fraude. Hija». La mente de Carol se negaba a procesarlo. La realidad cuidadosamente construida que había construido para sí misma comenzó a fracturarse. Los pedazos se hicieron añicos a su alrededor. «Hija», susurró, con la voz como un graznido de caballo. «Pero no tienes...» «Estás despedida, señorita Fletcher», dijo Arthur Sterling, interrumpiéndola, con la voz como la puerta de una bóveda cerrándose. «Eso es lo de menos». Las palabras «está despedido» no fueron pronunciadas con ira ni pasión. Fueron expresadas como un hecho simple e innegable, como un médico diagnosticando una enfermedad terminal. Para Carol Fletcher, la sentencia fue un golpe mortal a toda su identidad, su carrera, su estatus, la imagen cuidadosamente construida de la poderosa gerente de banco. Todo se evaporó en un instante, dejándola expuesta y aterrorizada. Miró fijamente a Arthur Sterling, abriendo y cerrando la boca en silencio, con la mente aún dando vueltas por la única palabra cataclísmica, «hija». Pero no lo sabía. Logró balbucear finalmente, la clásica excusa patética del abusador pillado en el acto. ¿Cómo iba a saberlo? «No se parece a ti». La insinuación racista, la idea de que su hija debía ajustarse a su apariencia, fue el insulto final. La expresión de Arthur Sterling, que había sido de furia fría, se transformó en algo mucho peor. Se convirtió en una expresión de absoluta firmeza. «Tienes razón», dijo con una voz peligrosamente suave. «No sabías que era mi hija. Solo sabías que era una mujer negra, y en tu pequeño y odioso mundo, eso te bastó para condenarla. Te bastó para humillarla, para acusarla de criminal y para llamar a un policía corrupto para que la agrediera y la arrestara. No hiciste esto porque creyeras proteger mi banco. Lo hiciste porque lo disfrutaste. Saboreaste el poder que sentías al intentar destruir a una mujer que creías inferior». Él se acercó un paso más,
Su silenciosa presencia era más intimidante que cualquier amenaza física. Así que no, señor Fletcher. No lo despiden por un error. Te están borrando porque eres una carga, un cáncer moral y financiero que ahora estoy eliminando de mi institución. Hizo un gesto vago alrededor de la oficina. Limpia tu escritorio. Tienes 5 minutos. Un equipo de seguridad te escoltará fuera del edificio. Te enviaremos tu último cheque de pago por correo. Tus cuentas corporativas, tus opciones sobre acciones, tu pensión, todo ha sido congelado, a la espera del resultado de las múltiples demandas que se están presentando en tu contra. A Carol le fallaron las piernas. Se desplomó en su silla, la silla que había sido su trono, que ahora parecía un tajo de verdugo. Demandas. En plural, bienes congelados. No se trataba solo de perder su trabajo. Se trataba de perderlo todo. No puedes hacer esto, susurró, con lágrimas de autocompasión en los ojos. Tengo una familia, una hipoteca. Deberías haberlo pensado, dijo Arthur, con la voz desprovista de compasión, antes de que decidieras arruinarle la vida a una mujer inocente por diversión. Verá, señorita Fletcher, esto es lo que pasa cuando a una persona como usted, una persona con un alma pequeña y fea, se le da un poco de poder. Inevitablemente, lo usas para herir a la gente, pero cometiste un error fatal. Intentaste herir a alguien que podía defenderse. Se dio la vuelta para marcharse, con su juicio dictado, su propósito cumplido. Se detuvo en la puerta y la miró, una figura desmoronada y llorosa con un traje de diseñador. Una cosa más, dijo. Marcus Thorne, mi abogado personal, se pondrá en contacto. Tiene un talento especial para hacerle la vida muy, muy difícil a la gente. Le he ordenado que no descanse hasta que estés en bancarrota. Quiero que la lección sea definitiva, no solo para ti, sino para cualquiera que crea que puede usar mi banco como plataforma para sus prejuicios. Entonces abrió la puerta y salió, dejándola sola en medio de las ruinas de su vida. Todo el vestíbulo del banco seguía en silencio, observando. Mientras caminaba hacia la salida, 2 hombres corpulentos, de rostro adusto y trajes oscuros, parte de su equipo de seguridad personal, entraron y se dirigieron con paso decidido a la oficina de Carol para supervisar su desalojo. El rey había visitado su castillo, identificado el veneno en su corazón, y lo había extirpado quirúrgicamente, sin piedad. El espectáculo de Carol Fletcher, la autoproclamada guardiana del prestigio del banco, siendo escoltada fuera del edificio con una caja de cartón con sus efectos personales, sería una historia que se contaría en los círculos financieros de la ciudad durante años. Fue la brutal, pública y exquisita aniquilación de una carrera. Las consecuencias se precipitaron con la velocidad y la fuerza de una avalancha. Los sistemas de poder que Carol Fletcher y Mike Evans habían armado con tanta confianza se volvieron contra ellos con una eficacia despiadada que jamás imaginaron. La salida de Sarafina de la comisaría número 12 fue la primera señal pública del drástico cambio de poder. No emergió como una sospechosa avergonzada, sino como una víctima triunfante, flanqueada por su equipo de abogados. Un elegante coche negro enviado por Marcus Thorne la esperaba en la acera. Al subir, una furgoneta de noticias de la principal cadena de televisión de la ciudad. Tras recibir una pista anónima pero muy bien informada, se detuvo con la cámara ya en marcha. La imagen de la elegante mujer con el vestido esmeralda, con un moretón visible en el brazo, saliendo tranquilamente de la comisaría rodeada de los abogados más caros del estado, sería la noticia principal del noticiero vespertino. De vuelta en el banco, la escena era un caos silencioso y controlado. Después de que Carol Fletcher fuera escoltada sin contemplaciones fuera del edificio, su rostro pálido y surcado de lágrimas. Un equipo de la sede corporativa de Sterling Trust llegó a la sucursal. Estaban liderados por un ejecutivo serio y sensato, mano derecha de Arthur Sterling. La sucursal permaneció cerrada al público durante el resto del día. Se convocó una reunión de todo el personal en el vestíbulo. El ejecutivo anunció el despido inmediato de Carol Fletcher
por falta profesional grave y violación de los valores fundamentales del banco. A continuación, anunció que Tom, el joven cajero que había demostrado a Sarafina una decencia humana elemental, sería ascendido a gerente interino con efecto inmediato. El mensaje fue claro y contundente. La crueldad sería castigada y la decencia recompensada. En la comisaría 12, la conmoción había destrozado la moral. El capitán Miller, siguiendo la orden a gritos del comisionado, no tuvo más remedio que suspender oficialmente al oficial Evans. El acto de quitarle la placa y el arma de servicio, un ritual de profunda vergüenza para cualquier oficial, se realizó en el silencio sepulcral de la oficina de Miller. Evans, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad, ya no era un matón arrogante. Era un hombre aterrorizado y desempleado, al borde de la ruina financiera y legal. Le ordenaron irse a casa y esperar los resultados de una investigación de asuntos internos que, como todos sabían, sería una mera formalidad antes de su despido. Mientras Evans vaciaba su casillero, sus antiguos compañeros evitaron su mirada. La tribu lo había expulsado. Había traído una plaga a su casa, y nadie quería relacionarse con él. Salió del recinto que había llamado su segundo hogar durante una década. No por la puerta principal, sino por una salida trasera. Una figura deshonrada que escapaba a un futuro que ya no podía controlar. La noticia de los sucesos del día corrió como la pólvora entre la élite de la ciudad. La historia se contaba en voz baja y extraña durante cócteles en clubes de campo y en susurros sobre mesas de caoba en salas de juntas. Arthur Sterling, el gigante dormido, había despertado. Había defendido a su hija con todo el poder aterrador de su imperio. Se había trazado una línea, las viejas reglas tácitas de prejuicio, tan a menudo toleradas en sus círculos, habían recibido una respuesta tan abrumadora, tan absoluta, que sirvió como una dura advertencia para todos. El mensaje era simple. El mundo estaba cambiando y la familia Sterling estaba en el lado correcto de la historia. Esa noche, Sarafina estaba sentada con su padre en la tranquila comodidad de su estudio. Se había cambiado su vestido esmeralda por un sencillo suéter y pantalones de cachemira color crema. El chal de cachemira de Marcus Thorne aún le cubría los hombros. El fuego crepitaba en la gran chimenea de piedra. «El alcalde me llamó», dijo Arthur, removiendo el líquido ámbar en su copa de brandy. Se disculpó durante una hora. Ha garantizado personalmente que el fiscal federal de este distrito abrirá una investigación federal. Bien, dijo Sarafina en voz baja. Miró el fuego, con el rostro iluminado por el cálido resplandor. El día había sido una experiencia brutal, pero sentía una extraña calma. Le habían inyectado el veneno. Lo siento mucho, Sarafina, dijo Arthur, con la voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. Intenté construir un mundo donde nunca tuvieras que enfrentarte a esa clase de fealdad. Se giró hacia él, con la mirada clara y firme. No tienes por qué disculparte, papá, dijo, extendiendo la mano para tomar la suya. No puedes protegerme del mundo, pero me enseñaste a luchar, y hoy luchamos. Me enseñaste que nuestro nombre, nuestro poder, no significa nada si no lo usamos para exigir justicia. Lo que pasó hoy no fue solo por mí. Fue por todos los que alguna vez fueron tratados como yo, pero no tuvieron un padre que pudiera incendiar el mundo por ellos. Veía a su hija no como una niña a la que proteger, sino como la mujer poderosa, compasiva y sabia, en la que se había convertido. El verdadero legado de Sterling no era el banco, ni la riqueza, ni el poder. Era ella. Y el ajuste de cuentas apenas comenzaba. En las semanas y meses siguientes, la justicia, impulsada por la inmensa presión de la influencia de Arthur Sterling y el incansable trabajo del equipo legal de Marcus Thorne, giró con una velocidad y una ferocidad impresionantes. Este no fue el proceso lento, agotador y a menudo frustrante que soportaban los ciudadanos comunes. Fue una purga selectiva y a toda velocidad, diseñada para emitir un veredicto que resonara en todo el estado. La demanda civil fue la primera y más rápida victoria.
Ante la irrefutable evidencia en video de las cámaras de seguridad del banco, que capturaron cada palabra de la diatriba racista de Carol, y cada segundo de la agresión de Evans, los abogados de la ciudad ni siquiera intentaron luchar. Llegaron a un acuerdo. La ciudad emitió una disculpa pública formal a Sarafina Sterling y pagó un acuerdo de $2 millones. Sarafina anunció inmediatamente que la suma total se utilizaría para crear una nueva fundación dedicada a brindar asistencia legal a las víctimas de mala conducta policial y delitos de odio. Había convertido su dolor en un recurso permanente para otros. Carol Fletcher y Mike Evans no tuvieron tanta suerte. La demanda civil contra ellos personalmente no se resolvió. Marcus Thorne rechazó todas las ofertas, lo que los obligó a una batalla legal desastrosamente costosa que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Tuvieron que vender sus casas, vaciaron sus ahorros y cuentas de jubilación. Quedaron en la indigencia incluso antes de que comenzara el juicio. El proceso penal fue igualmente rápido. El fiscal federal, deseoso de congraciarse con el hombre más poderoso de la ciudad y genuinamente consternado por las pruebas, se tomó el caso como algo personal. Convocó a un gran jurado federal que dictó una acusación formal en un solo día. Los cargos eran graves. Para Carol Fletcher, un cargo por cometer un delito de odio al interferir con una actividad bancaria protegida por el gobierno federal, un cargo que reconocía el motivo racista detrás de sus acciones. Para Mike Evans, un cargo por privar a un ciudadano de sus derechos civiles bajo pretexto de la ley. El hecho de que fuera un agente uniformado que actuaba con la autoridad del Estado agravó exponencialmente su delito ante el gobierno federal. Su juicio causó sensación en los medios. La sala del tribunal estaba abarrotada. Se reprodujo el video del incidente al jurado. La cruda realidad silenció a toda la sala. Empleados del banco testificaron sobre el historial de discriminación de Carol. Otros oficiales fueron llamados a declarar sobre la reputación de Evans de agresión innecesaria y discriminación racial. El capitán Miller, a quien se le concedió inmunidad por su testimonio, admitió vergonzosamente en el estrado que había tenido la intención de ocultar el incidente hasta que recibiera la llamada de arriba. La defensa fue patética. Sus abogados intentaron argumentar que todo fue un malentendido, una situación estresante que se había agravado. Pero no podían discutir el video. No podían discutir el audio. La evidencia era contundente. El jurado deliberó menos de 2 horas. El veredicto fue de culpabilidad en todos los cargos. La sentencia fue un final brutal. El juez federal, un hombre mayor y severo, con reputación de ser duro con las violaciones de derechos civiles, miró a los dos acusados con desprecio manifiesto. «Señorita Fletcher», comenzó, con su voz resonando en el silencio de la sala, «usted ocupaba una posición de confianza y autoridad. La utilizó no para servir a sus clientes, sino para satisfacer su propia intolerancia. Es un símbolo de racismo informal de club de campo que esta sociedad ya no puede tolerar. Lo sentencio a 3 años de prisión federal». Carol rompió a llorar. El juez se volvió hacia Evans. «Señor Evans, su crimen es, en muchos sentidos, aún más atroz. Hizo un juramento. Usó una placa que representa la justicia y la protección para todos. Convirtió esa placa en un arma de opresión. Usted es la razón por la que la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden está tan fracturada. Para enviar el mensaje de que este comportamiento no será tolerado, los condeno a 5 años de prisión federal». 5 años. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Fue una sentencia mucho más severa de lo esperado, una clara señal del gobierno federal. Mientras los alguaciles federales sacaban de la sala a las figuras destrozadas y llorosas de Carol Fletcher y Mike Evans, comenzaban sus nuevas vidas como delincuentes federales convictos. La purga estaba completa. Se había hecho justicia, rápida y terrible. 1 año después, la ciudad había alcanzado un nuevo equilibrio. La historia del calvario de Sarafina Sterling y el posterior revuelo legal
se había convertido en una leyenda local, una advertencia que se susurraba en las salas de juntas y los vestuarios de la policía. La comisaría 12 había sido completamente reformada, con el capitán Miller obligado a jubilarse anticipadamente y un nuevo capitán reformista contratado para cambiar su cultura tóxica. Sterling Trust Bank había lanzado una iniciativa masiva de diversidad e inclusión, bien financiada, en la que la propia Sarafina se unió a la junta directiva para supervisar su implementación. Los cambios no fueron solo superficiales, fueron estructurales, resultado directo de la negativa de una mujer a ser víctima. En una tarde despejada, Sarafina se encontraba en el mirador del nuevo pabellón pediátrico Sarafina Sterling del Hospital Municipal. Se estaban dando los últimos retoques al edificio, una instalación de vanguardia que su donación anónima había hecho posible. En el atrio principal, abajo, se alzaban las esculturas de gran formato que había intentado adquirir aquel fatídico día. Sus vibrantes formas abstractas llenaban de vida y color el espacio. Su padre, Arthur, se acercó a ella. Contempló el horizonte de la ciudad, una ciudad que, en muchos sentidos, era suya. «Es hermoso, Sarafina», dijo, mirando el ala pediátrica. «Un legado hermoso. Es un comienzo», respondió ella con una suave sonrisa en los labios. Su vida había encontrado un nuevo y profundo propósito. Ya no era solo la hija de un hombre poderoso. Era una fuerza por derecho propio, usando su prestigioso nombre y recursos para lograr un cambio tangible. Había transformado el peor momento de su vida en una fuente de bienestar duradero. ¿Has oído algo sobre ellos?, preguntó en voz baja, con la mirada perdida. Arthur sabía a quién se refería. «Marcus me mantiene informado», dijo. Fletcher cumplió 18 meses y fue puesta en libertad en un centro de reinserción social. Su marido se divorció de ella. Ahora trabaja como teleoperadora. Evan sigue en una prisión federal. Podrá obtener la libertad condicional en 2 años. Su esposa también lo abandonó. Lo perdieron todo. Sarafina guardó silencio un largo instante. No había triunfo en su corazón, ni alegría en su ruina. Solo había una silenciosa y sombría sensación de cierre. Construyeron sus propias prisiones, dijo, haciéndose eco de las palabras que le había dicho a su padre hacía un año. Una prisión de odio. Los barrotes de las puertas eran solo una formalidad. Se giró hacia su padre, con los ojos brillantes de un amor profundo y duradero. «Gracias, papá. No por el poder ni por el dinero. Gracias por enseñarme para qué sirve». La rodeó con el brazo y juntos contemplaron la ciudad. Un momento de prejuicio desagradable e informal se encontró con una respuesta de fuerza abrumadora. Pero la victoria final no fue la destrucción de 2 personas llenas de odio. Fue la construcción de algo nuevo en su lugar. Un nuevo compromiso con la justicia, un nuevo centro de sanación y el surgimiento de un nuevo líder que comprendió que la verdadera medida del poder no es la capacidad de aplastar a los enemigos, sino la sabiduría y la compasión para construir un mundo mejor para todos. Ahí termina nuestra historia, no con el sonido metálico de una puerta de prisión, sino con la silenciosa dedicación de una enfermería. No termina en un momento de venganza, sino en un acto de creación. Sarafina Sterling tomó el veneno del odio que le dirigían y, en lugar de dejar que la consumiera, lo transformó en un antídoto para la comunidad. Demostró que la respuesta más poderosa a la oscuridad no es maldecirla, sino crear una luz tan brillante que obligue a las sombras a retirarse. Su historia demuestra que, si bien el prejuicio puede ser fuerte y violento, la búsqueda inquebrantable de la justicia, impulsada por la compasión, siempre será, al final, más fuerte. ¿Qué opinas de las sentencias dictadas? ¿Fue el desmantelamiento total de sus vidas un precio justo por sus acciones? ¿Y qué podemos hacer todos para garantizar que el carácter de una persona, y no su apariencia, sea lo único que importe? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es lo que hace que esta comunidad sea tan vital. Si esta historia de justicia y resiliencia te conmovió,
Por favor, apóyala dándole a me gusta y suscribiéndote para más historias que desafían e inspiran. Más alto.